África va simplemente avanzando, o está reescribiendo las reglas del planeta. Durante siglos, el mundo vio a África solo como un granero de oro, petróleo y tierras fértiles. Pero hoy, el verdadero motor de transformación no está bajo tierra, sino en su gente. Millones de jóvenes creativos y decididos a cambiar su destino. A lo largo de la historia, África ha sido vista como el patio trasero de las potencias mundiales. Desde la Conferencia de Berlín en 1885, cuando las potencias europeas se repartieron el continente sin consultar a sus habitantes, hasta las luchas por la independencia en el siglo XX, la narrativa mundial sobre África se ha formado casi siempre desde fuera. En el siglo XXI, esta narrativa se está volviendo completamente obsoleta. En todo el continente, represas hidroeléctricas colosales iluminan ciudades y fábricas. Proyectos de infraestructura conectan regiones antes aisladas, mientras escuelas ofrecen alimentación diaria a millones de niños y niñas, abriendo el camino a una generación más sana y formada. Ejemplos como el puente Maputo-Catembe en Mozambique, que une la capital con el sur del país, o el tren de alta velocidad entre Casablanca y Tánger en Marruecos, muestran cómo el continente está apostando por la conectividad y el desarrollo regional. Y por primera vez, el grupo de los 20 países más poderosos se reúne en suelo africano. ¿Es casualidad o un claro reflejo de que África exige y obtiene su lugar en la mesa donde se decide el rumbo mundial? La cumbre del G20 en Johannesburgo no solo es un evento, es la culminación de décadas de trabajo diplomático, una señal inequívoca de que el continente está listo para liderar, no solo participar. ¿Son estos solo logros dispersos y victorias momentáneas? ¿O estamos presenciando el surgimiento de una fuerza continental capaz de alterar el equilibrio global? Es necesario recordar cómo, en épocas pasadas, regiones como el sudeste asiático experimentaron transformaciones similares. Países como Corea del Sur pasaron de ser receptores de ayuda internacional a potencias tecnológicas en solo unas décadas. ¿Podría África estar en el umbral de un cambio igual de profundo? Ignorar lo que ocurre en África hoy es renunciar a anticipar nuevas inversiones, alianzas estratégicas y modelos de desarrollo que pronto inspirarán al planeta. Comprenderlo, en cambio, puede abrir las puertas a la innovación y a la prosperidad compartida. En la década de los años 70, muchos inversores internacionales subestimaron el potencial de China y perdieron oportunidades históricas. Hoy, África podría representar esa misma oportunidad, pero a escala continental. Para descubrir si estamos ante una suma de progresos aislados o el inicio de una revolución imparable, exploremos cómo África está transformando oscuridad y dependencia en autonomía y dignidad. La historia africana nunca ha sido lineal ni sencilla. Para entender su revolución actual, primero debemos mirar el punto de partida y los desafíos que la precedieron. Durante generaciones, la oscuridad era el sello de África. La falta de luz era mucho más que una metáfora. Era destino, frontera y cicatriz. Pero en el año 2025, algo irrumpe en la penumbra. Por primera vez, el continente enciende sus propias luces y elige reescribir su historia. Por décadas, los apagones no eran simples molestias pasajeras. Eran muros invisibles que mutilaban la vida diaria, frenaban la salud y secuestraban el acceso a la educación. Hospitales detenidos por falta de corriente. Niños estudiando bajo la luz temblorosa de una lámpara de queroseno. Cosechas enteras pudriéndose por la ausencia de refrigeración. La oscuridad era la cárcel cotidiana de millones, perpetuando dependencia y exclusión. En países como Nigeria, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, los cortes de energía eran tan frecuentes que las familias dependían de generadores diésel ruidosos y costosos. En la ciudad de Lagos, los comerciantes perdían productos y dinero cada semana. En zonas rurales de Malí, las mujeres caminaban largas distancias para encontrar leña, poniendo en riesgo su seguridad y su salud. Los niños en Etiopía, a menudo, solo tenían luz para estudiar durante 1 o 2 horas al día, condicionando su futuro y perpetuando el ciclo de pobreza.
Hoy, ese ciclo empieza a romperse. Etiopía inaugura la Gran Presa del Renacimiento, el mayor proyecto hidroeléctrico en la historia del continente. Este coloso energético no solo electrifica millones de hogares y fábricas, convierte a Etiopía en exportador de energía y sacude el papel de África en el tablero global. Para dimensionar su impacto, basta con recordar la historia de la presa Hoover en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Aquella obra transformó el oeste estadounidense y fue un símbolo de la capacidad de un país para reinventarse. De manera similar, la Gran Presa del Renacimiento simboliza una nueva era de autodependencia y orgullo nacional para Etiopía y África. Mozambique, mientras tanto, apuesta el futuro. Destina casi $6.000 millones estadounidenses a expandir su capacidad hidroeléctrica, decidido a transformar la independencia energética una palanca de desarrollo económico. Cada inversión en energía crea empleos, despierta industrias y siembra oportunidades a lo largo de la región. Veamos el caso de la central hidroeléctrica de Cahora Bassa, que desde su modernización ha permitido a Mozambique exportar energía a Sudáfrica y Zimbabue, generando ingresos y fortaleciendo la cooperación regional. Además, la construcción de estas infraestructuras ha creado miles de empleos, desde ingenieros hasta trabajadores locales, y ha impulsado pequeñas empresas de servicios en las zonas cercanas. El sueño africano ya no es modesto. Iniciativas como la Misión 300 se proponen conectar a 300 millones de personas con electricidad en apenas 6 años. Imagina el salto. Aulas iluminadas, clínicas rurales equipadas, agricultores conservando sus cosechas, pequeñas empresas abriendo caminos donde antes solo había sombra. Para entender la magnitud, recordemos cómo el programa de electrificación rural en Brasil logró transformar la vida de millones de campesinos en la última década del siglo XX. Los efectos en la educación, la salud y la productividad fueron exponenciales. África está siguiendo un camino similar, pero a una escala mucho mayor y en menor tiempo. Cada dólar invertido en electrificación africana puede devolver hasta 5 veces su valor económico. Este hecho desafía la lógica de décadas. ¿Por qué financiar la dependencia y no el empoderamiento de un continente listo para reinventar su futuro? Imagina una familia en Uganda que, gracias a un panel solar y una batería asequible, ya no depende de las lámparas de queroseno. Los niños estudian más horas, la madre puede tejer por la noche y vender más productos, y el padre conserva mejor los alimentos que produce. Esto, multiplicado por millones, explica cómo la inversión en energía transforma la realidad cotidiana. La verdadera revolución recién comienza. Además de energía, la educación y la nutrición se erigen como pilares. Hoy, 87 millones de niños reciben comidas en sus escuelas, y la tecnología educativa local empieza a cerrar brechas históricas, ofreciendo herramientas reales para aprender y progresar. En Ruanda, por ejemplo, el programa One Laptop per Child distribuyó cientos de miles de computadoras portátiles a niños de zonas rurales. Esto no solo mejoró la educación, sino que estimuló el talento local en programación y tecnología. En Ghana, el sistema de alimentación escolar permitió reducir la deserción y mejorar el rendimiento académico. Ahora, países vecinos están replicando estos modelos, convencidos de que la educación y la nutrición son claves para romper el círculo de la pobreza. Pero el riesgo sigue vivo. Sin infraestructura ni energía, millones podrían quedar atrapados en la pobreza, la dependencia y el olvido. Afrontar este desafío es cuestión de dignidad y supervivencia, no solo de economía. En el pasado, países como Haití o Afganistán han mostrado cómo la falta de inversión sostenida en infraestructura básica puede llevar a un estancamiento permanente. África ha aprendido de estos ejemplos y busca evitar caer en esa trampa, apostando por una visión de largo plazo. Las nuevas luces no solo iluminan ciudades, desatan transformaciones profundas. Infraestructura, energía y educación se entrelazan para liberar el potencial real de África. El continente se prepara para ocupar un lugar que durante siglos le fue negado. Sin embargo,
La revolución africana no es solo tecnológica, es una movilización de recursos humanos, financieros y culturales. Lo que está en juego va mucho más allá de la electricidad. Es el nacimiento de una nueva soberanía continental. Las carreteras, los trenes y los puertos de África ya no son simples vías de salida de materias primas. Hoy, se han transformado en arterias que conectan países, impulsan integración y alimentan el poder propio del continente. Durante décadas, la infraestructura africana fue diseñada desde fuera. Carreteras y ferrocarriles, financiados con deuda extranjera, servían para extraer oro, diamantes y café hacia otros continentes. Ese modelo perpetuaba un ciclo de dependencia, donde África veía evaporarse su riqueza y hipotecar su porvenir. En la década de los años 50 y 60, los ferrocarriles del Congo belga o la línea ferroviaria de Benguela en Angola, por ejemplo, servían casi exclusivamente para transportar minerales hacia los puertos y de ahí a Europa. Las comunidades locales rara vez se beneficiaban de estas infraestructuras y los beneficios iban a parar a las grandes empresas extranjeras. Esta historia se repitió en casi todos los países africanos colonizados, pero en el año 2025 el continente sorprendió al mundo. Movilizó más de $1.100.000.000.000 en capital interno para construir y transformar su infraestructura. Ahora, África invierte, decide y elige su propio rumbo. Los bancos regionales, los fondos soberanos y nuevas alianzas público-privadas africanas toman la iniciativa. Este cambio se puede comparar con el milagro económico de los tigres asiáticos, donde el ahorro interno y la inversión local fueron la clave del espectacular crecimiento de Corea del Sur, Taiwán y Singapur. África está siguiendo un camino similar, pero adaptado a su propio contexto y con una visión de integración continental. Los ejemplos hablan por sí solos. El ferrocarril entre Tanzania y Burundi enlaza el corazón de África Oriental, facilitando comercio entre países sin litoral y los puertos del Océano Índico. En el sur, la modernización de los puertos sudafricanos ha reducido drásticamente los tiempos de espera, permitiendo exportar productos con alto valor agregado. En el oeste, nuevos corredores viales conectan Dakar, Abiyán y Lagos, dinamizando el comercio regional y multiplicando oportunidades para empresas de todos los tamaños. En África Central, el proyecto del puente sobre el río Congo, que unirá por carretera y tren las capitales de Brazzaville y Kinshasa, es un símbolo de integración regional. Este puente, una vez terminado, permitirá que decenas de millones de personas se conecten con facilidad, impulsando el comercio y la movilidad laboral. Además, la iniciativa del Continental Free Trade Area elimina aranceles entre 54 países, creando el mayor mercado común después de la Unión Europea. Las cifras lo demuestran. El Producto Interno Bruto continental crece a ritmos nunca vistos. Los costes logísticos disminuyen y el comercio intraafricano alcanza marcas históricas. Rutas que antes solo servían para extraer recursos ahora impulsan integración, intercambio de tecnología y circulación de talento africano. Pero lo más significativo es la transformación de fondo. La infraestructura africana ya no se limita a exportar cacao o mineral de hierro. Ahora mueve bienes manufacturados, soluciones tecnológicas y saberes propios, añadiendo valor en cada eslabón de la cadena. Los trenes y carreteras que antes llevaban materia prima al exterior, hoy transportan futuro y dignidad africana. Veamos el caso de Ruanda, que pasó de ser uno de los países más pobres y afectados por un genocidio a convertirse en un hub tecnológico en África Oriental. Su apuesta por la infraestructura digital, como la fibra óptica nacional y los centros de datos, ha atraído inversiones financieras y ha permitido el desarrollo de startups locales que hoy exportan software a todo el mundo. Sin embargo, los desafíos no han desaparecido. La corrupción, la mala gestión y la tentación de repetir errores pasados amenazan con socavar los avances. Sin transparencia y rendición de cuentas, el riesgo de caer en nuevas trampas de deuda o perder credibilidad internacional sigue siendo real. La apuesta es clara:
O África consolida su revolución con instituciones sólidas y visión a largo plazo, o arriesga todo lo ganado en otra ola de dependencia. La experiencia de Argentina, con ciclos de auge y crisis por la falta de instituciones estables, sirve como advertencia. África debe construir marcos sólidos que protejan sus avances. Mientras la nueva infraestructura redefine el panorama africano, el siguiente desafío es lograr que estos avances beneficien a toda la sociedad. ¿Podrá el continente mantener el impulso y evitar viejos errores? De receptor de ayuda a anfitrión del G20. El guión global se reescribe en Johannesburgo. Por primera vez, los líderes de las economías más influyentes aterrizan en África no para imponer, sino para escuchar y negociar. El continente deja de ser escenario de discursos ajenos y se convierte en creador de agenda. Es África quien marca el ritmo y el tono de las conversaciones mundiales. Durante la cumbre, las viejas dinámicas se rompen. Las demandas africanas son claras. Ya no se pide caridad ni ayuda humanitaria. Se exige inversión estratégica, transferencia de tecnología y acceso real a mercados globales. África quiere socios, no patrones. Cada debate recuerda que el futuro de la humanidad pasa por reconocer el potencial africano como motor de innovación, crecimiento y estabilidad. En la década de los años 70, Japón logró transformar su relación con Estados Unidos y Europa al exigir transferencia de tecnología y acceso a mercados, lo que le permitió convertirse en un líder industrial. África está siguiendo una estrategia similar, aprendiendo de las experiencias asiáticas y adaptando sus demandas al contexto global actual. Este poder recién adquirido trasciende la diplomacia. En cumbres climáticas y comerciales, África lidera el discurso con voz unificada. Se insiste: la justicia climática debe traducirse en proyectos tangibles y acceso a financiación, no en promesas vacías. Los países africanos rechazan el papel de víctimas y exigen desarrollo impulsado por intercambios justos, no por la limosna de siempre. El resurgimiento africano también es cultural. Afrobeats conquista listas globales, mientras Nollywood se convierte en una fábrica de historias que fascinan a millones fuera del continente. La moda africana deslumbra en las grandes pasarelas y los deportistas, del fútbol al atletismo, son celebrados como íconos mundiales. África no solo exporta talento, exporta una nueva forma de ver y vivir el mundo. El éxito de películas como The Wedding Party en Nigeria, que recaudó millones de dólares solo en África, y la fama mundial de artistas como Burna Boy y Wizkid, muestran que la cultura africana tiene un poder de atracción global comparable al de Hollywood o Bollywood. En la moda, diseñadores como Imane Ayisi o Lisa Folawiyo llevan sus creaciones a París y Nueva York, redefiniendo los cánones estéticos internacionales. La industria cultural africana, valorada en más de 60.000 millones de dólares, deja de ser invisible. Sus filmes, canciones y diseños no solo generan riqueza, sino que fortalecen la diplomacia y la identidad africanas. Cada éxito internacional es una declaración. África no necesita permiso para definir su narrativa. En paralelo, el consumo africano se dispara. Proyecciones sitúan el gasto total del continente en más de 16 billones de dólares para el año 2030. Esta cifra convierte a África en uno de los mercados emergentes más codiciados, impulsando a gigantes tecnológicos, automotrices y de moda a replantear sus estrategias. Ya no se trata solo de exportar materias primas. Ahora el diálogo es de igual a igual. Marcas globales como Volkswagen, Samsung y L'Oréal están estableciendo fábricas y centros de innovación en Nigeria, Sudáfrica y Kenia, adaptando productos a los gustos y necesidades locales. El auge de los pagos móviles, como M-Pesa en Kenia, ha revolucionado el sector financiero y es estudiado en universidades de todo el mundo, como un ejemplo de innovación desde el sur global. Pero el ascenso africano no está libre de amenazas. Algunos poderes tradicionales sienten su influencia amenazada y buscan ralentizar este avance con bloqueos comerciales, campañas mediáticas negativas o presiones en foros multilaterales. Las represalias culturales y económicas siguen siendo un riesgo latente.
En la historia reciente, hemos visto cómo países emergentes como Brasil o India han enfrentado presiones similares cuando sus economías comenzaron a crecer. El reto para África será mantener la unidad y la determinación ante estos desafíos externos. Lo que está en juego es monumental. Si África consolida su rol actual, puede redefinir la economía y la cultura globales para toda una generación. Pero si fracasa, corre el riesgo de volver a la periferia, atrapada de nuevo en dinámicas de dependencia. La pregunta decisiva es, ¿puede este ascenso volverse permanente y beneficiar a todos, no solo a las élites? ¿Estamos presenciando la inclusión real de millones, o solo el brillo de unos pocos? Mientras el destino de África se debate en cada foro, la mirada mundial se vuelve hacia sus sociedades. ¿Será este cambio la base de una prosperidad compartida o solo una promesa fugaz? La revolución verdadera no se mide en aplausos internacionales, sino en el bienestar concreto de cada aldea y familia africana. En el centro de este cambio profundo resplandecen los 5 pilares de la autosuficiencia: finanzas internas, industrialización local, seguridad alimentaria, soberanía cultural y coraje político. Cada uno es una apuesta decisiva para transformar la vida de millones. El primer pilar, las finanzas internas, marca un giro crucial. África ya no depende solo del capital foráneo. Ahora invierte sus propios fondos de pensiones y ahorros colectivos en infraestructura y desarrollo. Carreteras, hospitales y redes eléctricas surgen con recursos africanos, asegurando que los beneficios y la propiedad permanezcan en manos locales. Un ejemplo concreto es el Fondo de Pensiones de Sudáfrica, que ha destinado miles de millones de dólares a proyectos de vivienda, energía renovable y hospitales. Esto no solo multiplica el retorno financiero, sino que también garantiza que los beneficios permanezcan en el país. En Kenia, las cooperativas de ahorro y crédito han financiado miles de pequeñas empresas agrícolas y manufactureras, generando empleo y fortaleciendo el tejido social. El segundo pilar es la industrialización local. Ya no basta con extraer materias primas. Ahora se añade valor en origen. Fábricas, centros logísticos y cadenas de suministro africanas multiplican la riqueza y crean empleos. Cada inversión en transformar recursos en productos finales puede traducirse en cientos de miles de millones de riqueza adicional cada año. La experiencia de Costa de Marfil, que ha pasado de exportar solo cacao a producir chocolate y cosméticos derivados, demuestra el potencial de la transformación local. En Etiopía, la industria textil ha crecido exponencialmente gracias a la inversión en formación técnica y tecnología, permitiendo que jóvenes encuentren trabajo sin emigrar. El tercer pilar es la seguridad alimentaria. Gracias a cultivos resilientes, innovación agrícola y menos importaciones, África está alimentando a su gente y asegurando que cada niño y cada familia crezcan sin miedo a la escasez. Este avance refuerza la independencia y la dignidad cotidiana. El desarrollo de variedades de sorgo y mijo resistentes a la sequía en países del Sahel ha permitido que, incluso en años de lluvias escasas, las cosechas sean suficientes. En Nigeria, el impulso a la piscicultura ha diversificado la dieta y generado miles de empleos. La reducción de la dependencia de las importaciones de arroz y trigo ha fortalecido la economía local y reducido la vulnerabilidad a shocks internacionales. El cuarto pilar, la soberanía cultural, es vital. El renacimiento de lenguas, tradiciones y expresiones propias devuelve confianza y cohesión a las nuevas generaciones. La identidad se fortalece, alejando la dependencia de modelos externos y nutriendo el orgullo colectivo. En Senegal, la promoción del Wolof en escuelas y medios de comunicación ha aumentado el sentido de pertenencia nacional. En Sudáfrica, la revitalización de la lengua isiZulu y la celebración del Día del Patrimonio han consolidado una identidad común tras décadas de apartheid. La música, la literatura y el cine africanos están redefiniendo la narrativa global sobre el continente. Y el quinto pilar, el coraje político. Líderes y movimientos sociales exigen transparencia y soberanía,
incluso cuando implica desafiar intereses extranjeros. Este coraje es esencial para proteger el camino africano y consolidar decisiones tomadas por y para los africanos. En Ghana, el movimiento Fix the Country ha presionado por reformas anticorrupción y mayor rendición de cuentas. En Uganda, jóvenes activistas han liderado campañas por la transparencia electoral y la defensa del medio ambiente. Estos ejemplos muestran que la ciudadanía africana está cada vez más comprometida con la democracia y la justicia social. ¿Y el impacto real? Más allá de estadísticas, la autosuficiencia se vive en historias. Niños en la escuela con comida diaria, agricultores que prosperan vendiendo localmente, jóvenes con empleos dignos, antes impensables. El bienestar ya no es promesa lejana, sino realidad palpable en miles de comunidades. En Zambia, la cooperativa de mujeres Chikondi produce miel y la exporta a Europa, generando ingresos y autonomía. En Marruecos, jóvenes ingenieros han desarrollado aplicaciones móviles para mejorar la distribución de agua en zonas rurales. En Kenia, emprendedores han creado soluciones de energía solar para comunidades sin acceso a la red eléctrica nacional. Pero la revolución enfrenta riesgos internos. La corrupción, la desigualdad y la concentración de la nueva riqueza en élites pueden amenazar el avance. Si la ética y la transparencia no acompañan al progreso, la transformación puede quedar superficial y no llegar a todos. El caso de Angola, donde la riqueza petrolera no se tradujo en bienestar para la mayoría, es un recordatorio constante de la importancia de la equidad. África está decidida a evitar repetir estos errores, impulsando reformas legales y fortaleciendo los organismos de control. Por eso, la consolidación de la autosuficiencia exige instituciones sólidas, vigilancia ciudadana y liderazgo ético. Solo así el crecimiento se reparte con justicia y la dignidad alcanza hasta el último rincón del continente. El riesgo es claro, que el cambio sea solo fachada y no toque la vida diaria de las mayorías. Pero la oportunidad es aún más grande. Conquistar una independencia auténtica y una nueva dignidad para millones de africanos. ¿Puede esta revolución sostenerse frente a los desafíos externos? El futuro de África depende de cómo enfrente las presiones globales y defienda su nuevo rumbo. El futuro de África ya no se encuentra en pausa. La pregunta es inevitable. ¿Serás testigo o protagonista en el renacimiento africano? Durante siglos, la mirada global redujo a África a carencias y ausencias. Se le describía por lo que faltaba, no por su potencial. Sin embargo, hoy, en el año 2025, el continente ha dejado atrás esa narrativa. Ahora, África escribe su propia historia con voz firme, determinación y dignidad renovada. Los viejos relatos de dependencia han quedado obsoletos. País tras país, África moviliza su talento, invierte en energía limpia, educación y salud. La autosuficiencia ha dejado de ser un anhelo para convertirse en realidad tangible. Proyectos colosales, como la mayor represa hidroeléctrica del continente y escuelas donde millones de niños y niñas reciben alimento diario, son señales de un cambio irreversible. La integración regional coloca a África en el centro de decisiones globales que antes le eran ajenas. Aquí no solo se juega el destino africano, sino el equilibrio del poder mundial. Ignorar esta revolución es arriesgarse a quedar fuera de la historia, perder nuevos mercados, ideas frescas e inspiración social. En cambio, sumarse al renacimiento africano es abrir la puerta a alianzas auténticas, innovación y una prosperidad que trasciende fronteras. África rechaza límites impuestos. Sus jóvenes encabezan movimientos de tecnología, arte y diplomacia. Sus voces desafían estereotipos y marcan tendencias. ¿Seremos espectadores aferrados a certezas viejas o participantes activos que aprenden y crecen junto a esta ola africana? La elección es tuya. El tren de la historia no espera a quienes dudan. El renacimiento africano avanza. Puedes observar desde lejos o ser parte de la transformación que está redefiniendo el mundo. En